Mi novia quería abrir la relación. Y yo dije que no. Meses después me enteré que me engañó. Ahora dice que es mi culpa, ya que no le dejé otra opción. La primera vez que entendí que mi relación ya parecía un taller de secta y no una convivencia normal fue cuando vi a mi novia subrayando un libro sobre expansión erótica consciente, como si estuviera preparando un examen final. Tenía un resaltador amarillo en una mano, una taza de té en la otra, y me estaba explicando que poner límites románticos era una forma elegante de violencia. Yo estaba parado al lado de la cama, mirando mi propia mesa de luz convertida en altar de autoayuda, y juro que en ese momento sentí que algo se había torcido de una forma muy ridícula. Elena y yo llevábamos 3 años juntos, y hasta donde yo entendía, estábamos bien. No éramos la pareja escandalosa que vivía rompiendo platos ni subiendo indirectas a redes, más bien éramos de esos que cenan tranquilos, se reparten las compras del supermercado y hablan de qué barrio les gustaría para el futuro. Nuestros amigos nos veían como una pareja estable, casi aburrida, en el buen sentido. A mí eso me gustaba porque siempre he sido una persona simple, de rutinas claras, de pensar que si uno está con alguien es para construir algo juntos y no para convertir la relación en un debate universitario. Por eso, cuando Elena empezó a obsesionarse con un code de evolución relacional, yo pensé que era otra de esas fases de internet que duran 2 semanas y luego mueren junto con una libreta nueva y un té detox. Al principio lo tomé hasta con paciencia. Ella me mostraba fragmentos de vídeos donde ese señor, con voz de gurú en oferta y una pared beige de fondo, decía que la monogamia era una cárcel emocional diseñada para apagar el verdadero potencial humano. Yo me reía un poco, ella no. Me explicaba conceptos con una solemnidad que antes reservaba para hablar de cosas importantes, como una mudanza o un problema familiar. Empezó a soltar frases nuevas en medio de conversaciones normales, como si hubiera cambiado de idioma sin avisarme. Donde antes decía quiero salir más, ahora decía necesito explorar otras energías, y donde antes una pareja discutía por cualquier cosa, ahora al parecer estábamos librando una batalla filosófica entre mi opresión y su despertar. Lo más raro no fue la teoría, sino la velocidad con la que empezó a usarla contra mí. Cada vez que yo decía que no me sentía cómodo con la idea de abrir la relación, ella no lo tomaba como una preferencia válida ni como un límite respetable. Me llamaba retrógrado, limitante, programado. A veces incluso me hablaba con esa sonrisa compasiva que usa la gente que cree estar iluminada y ve al resto como cavernícolas. Yo intentaba explicarme sin pelear, porque sinceramente no quería convertirme en la caricatura del novio controlador que ella ya parecía estar dibujando en su cabeza. Pensaba que si me mantenía calmado, si no reaccionaba con orgullo, en algún momento se cansaría del tema y volveríamos a hablar como 2 personas normales. Lo que no entendía todavía era que para ella esa discusión ya no era una conversación, era una campaña. Empecé a notar pequeñas cosas que en ese momento todavía intenté racionalizar. Ella consumía ese contenido como si le fuera la vida en ello, tomaba notas, repetía frases textuales, y de pronto todo lo nuestro empezó a leerse bajo ese filtro. Si yo quería pasar una noche juntos, sonaba a demanda afectiva. Si preguntaba por qué estaba distante, eso se convertía en fiscalización emocional. Si decía que la exclusividad era importante para mí, ella lo presentaba como una imposición antigua que nacía del miedo y la escasez. La mujer con la que yo llevaba 3 años ya no me discutía desde lo que sentía, sino desde lo que un tipo en redes le había enseñado a diagnosticar. Y yo, por ingenuo o por terco, seguía creyendo que estaba frente a una moda verbal y no frente a una justificación en construcción. El punto donde algo se me quebró no fue una gran pelea ni una confesión espectacular. Fue encontrar, en nuestra mesa de luz, el famoso libro titulado Ética promiscua, lleno de subrayados fluorescentes como si alguien estuviera preparando una reforma constitucional del dormitorio. Lo abrí por curiosidad y me topé con un párrafo marcado casi con devoción: negar la expansión del otro es una forma de violencia emocional. Me quedé mirando esa frase más tiempo del necesario, porque entendí de golpe por qué nuestras discusiones ya no tenían salida. No importaba lo que yo sintiera, si no aceptaba lo que ella quería, automáticamente me convertía en agresor conceptual. Fue una de esas epifanías feas en las que uno no descubre algo nuevo, sino que por fin acepta lo que venía viendo hace rato. No armé un escándalo esa misma noche. De hecho, creo que esa fue la primera vez que dejé de actuar como el novio que intenta salvar la conversación y empecé a mirar las cosas con una distancia distinta. Entendí que Elena ya no me estaba planteando una idea para conversar, sino una tesis donde yo solo podía aprobar o quedar señalado como un hombre incapaz de evolucionar. Y si yo ya estaba condenado por no querer una relación abierta, entonces perdía el sentido seguir pidiendo permiso para estar incómodo dentro de mi propia relación. Me di cuenta de que había pasado meses tratando de demostrar que no era un opresor, mientras ella se daba el lujo de empujar mis límites y llamarlo crecimiento. Ahí fue cuando algo en mí, aunque tarde, empezó a aprender. Así que tomé una decisión que para mí fue grande aunque desde afuera suene mínima: dejé de pedir explicaciones. No porque confiara más,
sino porque empecé a confiar menos en la utilidad de sus respuestas. Si llegaba tarde, ya no preguntaba. Si estaba fría, ya no habría una mediación diplomática en la cocina. Si me soltaba otra charla sobre desapego, yo la escuchaba lo justo y me iba a lavar los platos o a ducharme. No era indiferencia elegante ni estrategia brillante, era el cansancio de alguien que por fin entiende que discutir con una persona decidida a tergiversarlo todo es como debatir con una nube de incienso. Yo todavía no sabía hasta dónde llegaba su despertar, pero por primera vez dejé de custodiar una relación que parecía importarme más a mí que a la única persona que también vivía en ella. En los días siguientes, empecé a mirar el patrón con otros ojos. Elena parecía irritarse más cuando yo no le reclamaba nada, como si mis preguntas hubieran sido parte del libreto que ella necesitaba para sentirse perseguida y justificada. Antes, cuando discutíamos, al menos podía pararse en el papel de mujer censurada por un novio de mentalidad estrecha. Pero si yo me limitaba a observar y callar, se quedaba sin villano visible y eso la desacomodaba. Yo seguía triste, eso no cambió, pero ya no estaba confundido de la misma manera. Había dejado de ver nuestra crisis como un debate moderno sobre modelos relacionales y empecé a verla como algo bastante más viejo y más ordinario, una persona buscando ideología para no sentirse culpable por cruzar una línea. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ese code de evolución relacional debería cobrar con factura detallada, $150 por destruir la confianza y 50 extra por cada frase de Instagram que deja pegada en una pareja ajena. Me encanta como siempre aparecen estos iluminados a explicarte la vida amorosa desde un estudio con luces cálidas mientras los demás terminan durmiendo en habitaciones separadas. Respuesta de OP, por lo que vi, el señor no cobra barato por reventarte la paz mental. Elena pagó un curso de $200 para aprender, básicamente, que yo era el villano por no querer audicionar para una relación experimental con cupos abiertos. Supongo que la iluminación venía con material descargable y 0 reembolsos. Usuario Anónimo 2 dice, a mí me pasó algo parecido. Mi ex me pasó un PDF sobre poliamor ético con párrafos marcados y todo muy académico, y mientras yo trataba de entender la teoría, ella ya tenía Tinder instalado desde hacía semanas. Desde entonces, cada vez que alguien llega con demasiada filosofía de golpe, reviso si la práctica no empezó antes que la charla. Respuesta de OP, te creo completamente, porque ahora lo veo clarísimo. Cuando alguien aparece de la nada con teoría avanzada para redefinir la relación, normalmente no está proponiendo un experimento futuro, está intentando legalizar algo que ya le venía rondando por afuera. Yo tardé en entenderlo, pero por lo menos ya no me compro ese envoltorio tan fácil. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización, y en ese tiempo Elena convirtió su supuesto proceso de expansión en una rutina nocturna que casualmente siempre ocurría lejos de mí. Empezó a salir 3 noches seguidas con su famoso grupo de meditación, una combinación de palabras que, en su boca, sonaba menos a búsqueda espiritual y más a permiso premium para hacer lo que le diera la gana sin preguntas. Yo la veía arreglarse en el espejo con un entusiasmo que hacía meses no aparecía cuando salíamos juntos. Se probaba ropa, se perfumaba más de la cuenta, elegía accesorios, y remataba todo con una cara de serenidad plástica que me daban ganas de aplaudirle la producción. La parte más humillante era que, mientras yo seguía intentando no reaccionar como un loco, ella parecía estar esperando exactamente eso, que yo explotara para poder usarlo como prueba de su relato. La primera noche me dije que quizá estaba exagerando. Después de todo, la gente sí medita, sí sale, sí cambia de intereses, y yo ya estaba tratando de no volverme paranoico por inercia. Pero la segunda noche ya se hizo más difícil sostener mi propia ingenuidad con cinta adhesiva. Elena salía más producida que para nuestro aniversario, con ese perfume caro que antes reservaba para cenas especiales, y cuando se iba me soltaba frases del estilo necesito espacios donde no me vigilen. Yo ni siquiera la estaba vigilando, estaba sentado en el sillón con una cena recalentada y una serie puesta de fondo, preguntándome en qué momento pasé de novio a símbolo institucional del patriarcado. La tercera noche ya no tuve ni energía para fingir que todo era normal. Aún así, seguí sin preguntarle nada. No porque me pareciera noble, sino porque empecé a notar que mi silencio la ponía más nerviosa que cualquier escena. Antes, cuando yo insistía o intentaba conversar, ella tenía la oportunidad perfecta para colocarse la corona de víctima avanzada en una relación con un hombre emocionalmente atrasado. Pero ahora volvía a casa y me encontraba igual, tranquilo, más frío que otra cosa, y eso parecía descolocarla. Varias veces hizo comentarios al aire, como esperando que yo mordiera el anzuelo. Me decía que el apego es miedo, que la posesión es inseguridad, que el verdadero amor no exige explicaciones. Yo asentía sin entusiasmo y seguía guardando los platos, y creo que esa falta de pelea empezó a arruinarle una narrativa que ya tenía muy ensayada. El costo real de esa estrategia fue más feo de lo que pensé. El departamento se volvió un lugar raro, como si la mitad del aire estuviera ocupado por una obra de teatro que yo ya no quería aplaudir.
Yo cenaba solo, me iba a dormir solo, y me despertaba con la sensación de que convivía con alguien que usaba el lenguaje de la introspección para construir una coartada. No había explosiones, y quizá por eso dolía más. La normalidad aparente hacía que todo se sintiera más torcido. Elena incluso llegaba a veces con una calma casi insolente, como si hubiera tenido una noche de paz superior mientras yo me quedaba encerrado con mis sospechas y una dignidad bastante maltratada. Una de esas noches volvió especialmente tarde. Entró silenciosa, como quien cree que si gira la perilla despacio también desaparecen las implicaciones morales de haber llegado a las 2 de la mañana con el pelo revuelto. Me saludó con una voz suave, demasiado suave, y dijo que la meditación se había extendido porque, cuando el grupo entra en sintonía, el tiempo se disuelve. Esa frase, dicha por una mujer que olía claramente a bar y no a saumerio, me dejó mirándola como si me hubiera intentado vender una bicicleta como vehículo acuático. No discutí. Le dije que estaba bien y seguí mirando el partido sin enterarme de una sola jugada. Ella se quedó quieta unos segundos, como esperando una reacción más útil para sus fines, y luego se fue al baño. Al día siguiente encontré la primera pieza física que terminó de ensuciar el panorama. Estaba ordenando la ropa sucia cuando, en el bolsillo de su campera, apareció un ticket arrugado de un bar nocturno. Lo miré 2 veces porque por un segundo quise convencerme de que quizá lo había recogido del piso, que quizá era viejo, que quizá estaba armando teorías donde no había nada. Pero junto al ticket había también un folleto doblado sobre libertad del ser de esos que reparten en eventos medio esotéricos, y la combinación era tan obscena que casi me reí. Meditación con gin tonic y tabaco, al parecer. Namasté con música alta. No fue tanto el ticket lo que me pegó, sino la tranquilidad con la que Elena había instalado esa doble vida discursiva en la casa. Me di cuenta de que ya no necesitaba ni esconder bien las cosas porque confiaba en 2 factores, en mi tendencia a dudar de mí mismo y en su capacidad para envolver cualquier incoherencia en 3 conceptos pseudoespirituales. Si yo reclamaba, era controlador. Si yo observaba, era inseguro. Si yo callaba, entonces era un hombre incapaz de acompañar su evolución. Había diseñado un juego donde cualquier reacción mía confirmaba su superioridad moral. Y por primera vez empecé a ver que quizá la única manera de romperlo era no seguir jugando con las reglas que ella inventaba. Esa noche no la enfrenté tampoco. Guardé el ticket y el folleto donde sabía que podría encontrarlos más adelante y seguí observando. No voy a mentir, una parte de mí seguía esperando que apareciera una explicación mediocre pero reparable, algo que me permitiera no aceptar de lleno que me estaban viendo la cara. Pero otra parte, la que por fin estaba despertando tarde y a los golpes, ya estaba tomando nota de todo. Elena seguía hablando como si la libertad fuera una licencia mística que la absolvía de cualquier responsabilidad. Yo, en cambio, empecé a entender que la gente más peligrosa no siempre miente negando los hechos, a veces los maquillan tanto de teoría que esperan que uno se sienta vulgar por llamarles mentira. El verdadero cambio en mí durante esa semana no fue volverme más duro, sino menos crédulo. Antes confundía paciencia con madurez y aguante con amor. Ahora empecé a sospechar que llevaba meses haciendo de traductor oficial entre la realidad y las excusas de Elena, intentando encontrar coherencia donde ya no quedaba ninguna. Ver ese ticket fue humillante, sí, pero también me quitó una venda importante. No tenía pruebas de todo, pero ya tenía suficiente para saber que mis dudas no nacían de celos irracionales, sino de hechos muy concretos que olían menos a incienso y más a mentira con recibo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, hermano, ese grupo de meditación está haciendo mucho cardio y muy poco silencio interior. Nadie vuelve de alinearse los chakras oliendo a gin tonic y tabaco, a menos que el gurú se llame Brian y el retiro espiritual tenga happy hour. Tú no encontraste paz, encontraste la factura de la iluminación. Respuesta de OP, te diría que exageras, pero la evidencia venía doblada en su bolsillo. Nunca en mi vida había una persona regresar de meditar con olor a bar cerrado y perfume caro mezclado con humo. Si ese grupo estaba buscando el equilibrio, lo estaba haciendo en una barra con luces azules. Usuario anónimo 2 dice, voy a decírtelo con cariño, dejar de preguntar no siempre es estrategia, a veces es una forma elegante de torturarte solo. Entiendo que no quieras darle el papel de víctima, pero también tienes que dejar de hacerte daño mirando cómo te faltan el respeto en cámara lenta. Ser bueno no puede convertirse en masoquismo decorado de autocontrol. Respuesta de OP, lo pensé, y no te falta razón. Pero en ese momento sentí que, si seguía reaccionando como ella esperaba, solo le iba a regalar más material para presentarse como una mujer oprimida por mis límites. Yo todavía estaba tratando de entender el terreno, y a veces para ver cómo opera alguien manipulador toca dejar que se enrede un poco más en su propia red. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la última actualización, y en ese tiempo Elena dejó de parecer una persona confundida y pasó a parecer una estafadora emocional con vocabulario de taller online. Yo seguía observando, ya con menos romanticismo y más atención práctica, cuando un día se fue a bañar apurada y dejó la computadora abierta sobre la mesa.
No tenía ninguna intención heroica de convertirme en detective digital, pero la pantalla estaba encendida, el chat seguía abierto y mi nombre aparecía en una conversación que no tenía nada de espiritual. En ese instante entendí que el universo no me estaba mandando una señal mística, simplemente Elena era descuidada cuando se sentía demasiado impune. Y yo, que venía semanas tragándome dudas, me encontré de golpe leyendo la versión más cínica posible de mi propia relación. La conversación era con una amiga suya a la que yo apenas ubicaba, una de esas mujeres que hablan como si cada decisión cuestionable fuera un acto revolucionario. Al principio pensé que sería la típica charla donde una amiga exagera y la otra asiente, pero no. Elena se burlaba abiertamente de mí. Decía que mi rigidez mental la sofocaba, que manipularme con frases de autoayuda era facilísimo, y que bastaba con soltar 2 conceptos sobre expansión emocional para que yo entrara en crisis intentando no parecer tóxico. Leer eso fue extraño porque no me dio rabia inmediata, primero me dio una especie de vergüenza fría, como cuando descubres que has sido el único idiota serio en una reunión donde todos estaban bromeando menos tú. Yo todavía estaba procesando una frase cuando llegó la siguiente y terminó de romperme lo que faltaba. Ahí, sin demasiada ceremonia, Elena admitía que ya estaba saliendo con un tipo de la oficina. Lo decía como quien comenta un cambio de rutina, sin culpa ni tensión, más bien con una suficiencia asquerosamente práctica. También escribía que no me dejaba todavía porque le convenía que yo siguiera pagando la mayor parte del alquiler mientras ella encontraba su centro. Esa fue la frase exacta, encontrar su centro. Al parecer su centro espiritual estaba geográficamente ubicado en un departamento que yo financiaba y emocionalmente amueblado por mi paciencia. Fue la primera vez que sentí que la ingenuidad no se me caía sola, sino que alguien me la arrancaba de la cara a bofetadas. Seguí leyendo porque a esa altura ya no había dignidad que proteger en esa escena. Me llamaba mi proveedor monogámico aburrido, y la amiga le festejaba cada ocurrencia como si estuvieran escribiendo una sitcom para gente con incienso en el cerebro. Entre risitas, planeaban escapadas, comentaban que yo era útil mientras durara el contrato, y reducían 3 años de relación a una combinación entre soporte económico y obstáculo ideológico. Ahí entendí algo importante, Elena no quería abrir la relación por convicción ética. Quería conservar los beneficios de una relación cerrada mientras ella disfrutaba las ventajas de comportarse como si no existiera ningún acuerdo. No era liberación, era comodidad con discurso premium. Saqué fotos de todo. No cerré el chat, no dejé mensajes, no hice ninguna jugada teatral. Simplemente le saqué fotos con el celular a cada parte relevante y guardé el teléfono en el bolsillo como quien sale de una oficina con documentos que por fin explican el fraude. Después me senté en la cocina y me quedé un rato mirando la heladera como un imbécil, no por falta de ideas, sino porque necesitaba aceptar que la persona con la que vivía me había leído tan bien como para saber exactamente qué botones tocar mientras me vaciaba de respeto. Ya no era una sospecha elegante ni una interpretación pesimista. Era un plan. Yo pagaba, ella predicaba, y entre ambas cosas se construía una transición bastante cómoda hacia su nueva vida. Lo que hice después no fue explosivo, pero para mí fue enorme. Empecé a buscar un departamento por mi cuenta. Lo hice en silencio, con una calma rara que no me conocía. Entraba a páginas de alquiler mientras ella me hablaba de vínculos no posesivos, anotaba precios mientras me soltaba otra conferencia sobre cómo el amor no debería medirse en términos de intercambio, y coordinaba visitas cuando ella decía que iba a reconectar con su comunidad. La ironía era tan obscena que por momentos me daban ganas de reírme. La mujer que despreciaba las transacciones materiales tenía montada su estabilidad exactamente sobre una, yo pagando la mayor parte del techo mientras ella se sentía filosóficamente superior. En esos días se volvió todavía más discursiva. Supongo que notaba algo distinto en mí, aunque no supiera todavía qué. Llegaba tarde, hablaba mucho, justificaba de antemano cosas que yo ni preguntaba, y me lanzaba pequeñas provocaciones para medir si seguía teniendo control del ambiente. Me decía que yo debía trabajar mis apegos. Que el amor maduro no fiscaliza horarios, que el deseo no se administra con reglamentos antiguos. Y yo, que antes habría intentado responderle con argumentos sinceros, me limitaba a sentir apenas y seguir con lo mío. No era superioridad moral, era supervivencia. Ya no estaba tratando de salvar una relación. Estaba tratando de salir de una trampa sin avisarle a quién la había armado. Lo que más me sorprendió de esas 2 semanas fue descubrir cuánto puede cambiar la percepción de una persona cuando por fin entiendes su lógica real. Las cosas que antes parecían confusión o inmadurez empezaron a verse como cálculo. Su tono compasivo ya no sonaba sabio, sino condescendiente. Sus discursos ya no parecían profundos, sino utilitarios. Incluso esa obsesión por el proceso, el centro, la sanación, empezó a revelarse como el nuevo disfraz perfecto de la gente sin escrúpulos. Te fallan, te usan, te mienten, y encima pretenden que cuestionarlas es una prueba de tu atraso espiritual. Me costó asumirlo porque una parte de mí seguía queriendo creer que había una explicación menos fea. Pero a esa altura ya estaba claro que no.
Así que seguí adelante con mi plan sin decir una palabra. Revisé opciones, hice números, hablé con una inmobiliaria y empecé a separar mentalmente mis cosas de las de Elena aunque todavía compartiéramos la misma cama y el mismo café de la mañana. Ella seguía en su papel de mujer evolucionada que me toleraba desde un plano superior. Yo seguía en el mío, pero ya no como ingenuo ciego, sino como alguien que por fin entendía que salir de ahí también era una forma de aprender. Y aunque todavía no la había enfrentado, ya sabía que el próximo movimiento no iba a ser un debate filosófico. Iba a ser mucho más simple y mucho más concreto, dejar de financiar la comodidad desde la cual me estaban humillando. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, no quería poliamor, quería patrocinio con cobertura emocional incluida. Proveedor monogámico aburrido suena menos a crítica filosófica y más a nombre elegante para el tipo que paga el alquiler mientras ella juega a descubrirse en brazos ajenos. Qué casualidad que su centro espiritual quedara exactamente donde los arriendos son más caros. Respuesta de OP, sí. Parece que la iluminación le funcionaba mejor cuando venía con servicios básicos incluidos. Mucha libertad del ser, mucho desapego material, pero curiosamente nunca propuso expandirse a un cuarto alquilado por ella sola. Al final no buscaba un nuevo modelo de amor, buscaba mantener la comodidad vieja mientras estrenaba novio nuevo. Usuario anónimo 2 dice, perdón, pero Elena no puede ser una persona real. Suena como un bot entrenado con frases de secta de autoayuda, discursos de TikTok y manuales para estafar parejas pacientes. Dime que exageraste algo porque me niego a creer que alguien use encontrar su centro mientras exprime el bolsillo ajeno. Respuesta de OP, ojalá hubiera exagerado, me habría ahorrado bastante humillación. Pero no, ese lenguaje existe y encima viene con una seguridad escalofriante cuando la persona ya no tiene vergüenza. He aprendido que la sanación se volvió el disfraz favorito de cierta gente para hacer cosas miserables sin decirlas por su nombre. Actualización 3. Han pasado 3 días desde la última actualización, y en ese tiempo terminé de organizar mis opciones de mudanza y reunir la calma suficiente para enfrentar a Elena sin convertir la escena en el espectáculo que seguramente le habría encantado. No lo hice en medio de una pelea ni esperé una noche dramática con lluvia de fondo, porque bastante circo tenía ya mi sala como para regalarle una función extra. Elegí un momento ordinario, casi aburrido, que fue justamente lo que la descolocó. Ella estaba en la cocina preparándose un café, hablando sola sobre una charla en línea que quería tomar el fin de semana, cuando le dije que teníamos que hablar. En cuanto vio mi tono entendió que no era una conversación más para reacomodarme la mente con alguna frase reciclada. Saqué el celular, puse sobre la mesa las fotos de los chats y al lado dejé también el ticket del bar con el folleto sobre libertad del ser. No levanté la voz, no hice discursos, ni siquiera le pregunté si pensaba negarlo. Solo le mostré todo en orden, como si estuviera presentando un informe tristísimo de nuestra convivencia. Elena miró primero la pantalla, luego los papeles, y por un segundo vi algo parecido al cálculo puro cruzarle la cara. No fue culpa, eso lo tengo clarísimo. Fue más bien la expresión de alguien que está revisando a toda velocidad cuál de sus personajes conviene usar para salir del problema. Y en menos de 10 segundos eligió el peor. Su reacción no fue de arrepentimiento, ni de vergüenza, ni siquiera de esa indignación fingida de manual que algunas personas usan cuando las descubren. No. Elena entró de lleno en una indignación moral tan absurda que parecía estar acusándome a mí de haber saboteado un seminario espiritual. Empezó a decir que la culpa de todo era mía por no haberle dejado otra opción, que mi negativa a abrir la relación la había acorralado, que yo había creado un entorno emocional tan restrictivo que ella se vio empujada a buscar libertad en las sombras. Lo dijo así, sin pestañear, como si de verdad estuviera presentando una defensa válida y no una colección de excusas envueltas en saumerio mental. Ahí fue cuando terminé de entender que no estaba hablando con una persona conflictuada, estaba hablando con alguien que había convertido la irresponsabilidad en doctrina. Yo me quedé callado unos segundos porque sinceramente necesitaba procesar la pirueta lógica. Según Elena, ella no me había engañado. Había ejercido su derecho humano a la expansión después de que yo, con mi monogamia cerrada y mis límites vulgares, le negara el acceso a una experiencia superior del amor. Dijo que un hombre seguro, un hombre de verdad, habría sabido acompañarla en ese camino sin ofenderse por detalles tan densos como la exclusividad o la honestidad. Me habló de estructuras rígidas, de cuerpos que necesitan otras frecuencias, de almas que se marchitan cuando no se las deja explorar. Yo la miraba y ya no sentía esa necesidad de rebatir cada cosa, porque a cierta altura discutir el contenido era perder tiempo. El problema no era la teoría, era que estaba siendo usada como detergente moral para lavar una traición bastante común. Cuanto más hablaba, más sola se iba enterrando. Elena había pasado tanto tiempo explicándose a sí misma que era una pionera afectiva atrapada por mi atraso, que ya ni siquiera distinguía entre una decisión y una consecuencia. Seguía insistiendo en que me amaba, pero que su cuerpo pedía otras experiencias. Seguía diciendo que lo nuestro era valioso,
pero que mi forma de entender el compromiso era demasiado estrecha para su nueva versión. Traducido al idioma de la gente que no cobra cursos online, lo que estaba diciendo era muy sencillo: quería tenerme a mí como pareja estable y a otro tipo como entretenimiento sin pagar el costo emocional ni material de elegir. Y al escucharla con calma, por primera vez noté algo importante: no estaba defendiendo una postura ética, estaba protegiendo un privilegio. Creo que mi serenidad fue lo que más la incomodó. Elena estaba preparada para que yo gritara, la insultara o me descompusiera lo suficiente como para poder decir luego que siempre fui violento en mis formas aunque no en mis hechos. Pero yo no estaba en ese lugar. La escuché hasta el final, y cuando terminó su monólogo sobre frecuencias corporales y libertad negada, le dije algo muy simple: si de verdad no tenía otra opción más que acostarse con otro, entonces sí había una parte de la historia resuelta, porque yo ya no tenía ninguna razón para seguir viviendo con ella. Se quedó en silencio un instante, no por reflexión, sino por sorpresa. Ahí sentí por primera vez que su frecuencia cambiaba de estación cuando la realidad económica empezaba a tocarle la puerta. Elena intentó reacomodarse rápido. Bajó un poco el tono, empezó a hablar de procesos, de conversaciones que podríamos haber tenido, de lo dañino que era tomar decisiones definitivas en medio del dolor. Era impresionante verla mutar del manifiesto revolucionario a la negociación doméstica en menos de un minuto. Me decía que no fuera extremista, que una pareja madura no tira 3 años por una diferencia de visión, que yo estaba usando el descubrimiento para castigarla en lugar de evolucionar con ella. Ya no sonaba como sacerdotisa de la expansión, sonaba como alguien que acababa de mirar, por primera vez, el precio real de su filosofía aplicada al alquiler, a la convivencia y a quedarse sin red. Y yo, por fin, entendí que mi papel ya no era salvarla del choque entre su discurso y sus consecuencias. Le dije que ya había encontrado otro lugar y que me iba a mudar solo. No di detalles de fechas exactas, pero sí dejé claro que la decisión estaba tomada. En ese momento su indignación espiritual sufrió un pequeño accidente laboral. Me acusó de manipularla, de usar el dinero como control, de demostrar con eso que nunca había entendido su visión del amor. La contradicción era tan limpia que casi daba para enmarcarla. Despreciaba el modelo de relación que yo defendía, pero se alteraba en cuanto ese mismo modelo dejaba de financiarle la vida. Ahí vi el patrón completo, sin neblina, sin nostalgia y sin mi vieja costumbre de maquillarle las incoherencias. Elena no estaba luchando por una vida más auténtica. Estaba luchando por no perder las ventajas de haberme tomado por ingenuo demasiado tiempo. Cuando terminó la conversación, se fue al dormitorio dando portazos suaves, que son esos portazos que buscan parecer contenidos para luego poder decir que una fue la civilizada de la escena. Yo me quedé solo en la cocina, con una paz rara y una tristeza mucho más limpia que la de semanas anteriores. No me sentía victorioso ni fuerte, pero sí mucho menos tonto. Por primera vez en meses, la situación ya no tenía niebla conceptual encima. No era un debate sobre modelos amorosos, ni sobre evolución, ni sobre colonialismos eróticos. Era una mujer queriendo el pastel, el plato, la pastelería y encima una charla TED sobre por qué servirse 4 porciones era un acto político. Y yo ya no pensaba seguir sosteniéndole la bandeja. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: la frecuencia de Elena no era mística, era la de una radio pirata que solo transmite mentiras, excusas y reggaetón filosófico de madrugada. Me da risa como su cuerpo vibraba en otra dimensión hasta que escuchó la palabra mudanza y de pronto la señal se llenó de estática. Qué casualidad que el chakra del desapego siempre falle cuando le tocan el alquiler. Respuesta de OP, tal cual. Su cuerpo estaba sintonizando otras frecuencias hasta que mencioné que me iba solo, y ahí el aparato empezó a sonar como televisor viejo sin antena. Parece que la expansión espiritual funciona mejor cuando alguien más paga la estabilidad desde donde una la explora. Usuario anónimo 2 dice: hay algo que me revienta de su lógica, si según ella no tenía otra opción más que engañarte, ¿por qué no tuvo la opción básica de terminar contigo primero? Esa pregunta sola destruye todo su discurso de gurú doméstica. No quería libertad, quería cobertura total sin renunciar a nada. Respuesta de OP, eso fue exactamente lo que terminé de entender. Si de verdad creyera en toda esa filosofía, habría tenido la honestidad mínima de cerrar una relación antes de empezar otra cosa. Pero ella quería el pastel y también comérselo, usando la teoría como tenedor para no ensuciarse las manos. Actualización 4. Ayer por la mañana, mientras Elena seguía dormida después de otra de sus noches de expansión, terminé de sacar las últimas cajas del departamento y cerré por fin esa etapa como quien apaga una alarma que llevaba meses sonando. No hice una despedida solemne ni le dejé una carta de 4 páginas porque bastante literatura había ya circulado por esa casa. Fui práctico. Revisé que no quedara nada mío importante, respiré un segundo en la sala vacía y dejé sobre la cama el mismo libro de ética promiscua que había ayudado a convertir nuestra relación en un seminario de justificación barata. Lo dejé abierto en el capítulo de honestidad, que me pareció un toque sobrio y suficientemente grosero. Encima del libro le dejé una nota breve.
Nada brillante, nada cinematográfico, solo una frase que resumía bastante bien la situación: aquí tienes toda la libertad que me reclamabas, el alquiler de abril corre por tu cuenta. La escribí sin rabia, que fue quizá lo más raro de todo. Semanas atrás habría querido explicarle el daño, enumerarle sus contradicciones, o al menos dejar constancia moral de lo miserable que me había parecido todo. Pero a esa altura ya entendía que la vida misma se iba a encargar de darle una clase mucho más clara que cualquier discurso mío. Yo solo estaba cerrando la puerta que ella llevaba meses intentando usar como salida de emergencia sin querer dejar atrás los muebles. La bloqueé de redes, borré su número y me mudé a un departamento más chico, más sencillo y muchísimo más silencioso. La primera tarde en ese lugar nuevo me senté en el piso con una caja de platos sin abrir y sentí una paz bastante ridícula, de esa que te da cuando descubres que el lujo real era no escuchar a nadie convertir una mentira en manifiesto. No era felicidad de comercial, pero sí una calma honesta. Nadie me estaba explicando que mis límites eran violencia. Nadie me estaba usando como cajero emocional mientras se declaraba mártir del deseo. Solo estaba yo, una pizzería mediocre de barrio y el alivio inmenso de no tener que traducir incoherencias ajenas. El golpe le llegó a Elena más rápido de lo que yo mismo había imaginado. Me enteré por un correo larguísimo que logró enviarme desde otra dirección, porque al parecer la gente muy evolucionada también sabe abrir cuentas alternativas cuando necesita volver a una órbita que ya perdió. En ese texto mezclaba frases de perdón, karma, heridas, crecimiento, ciclos y una cantidad insoportable de palabras suaves para no decir lo único verdadero, que ahora sí estaba sintiendo las consecuencias de sus decisiones. Ya no sonaba tan altiva. Seguía intentando vestirlo todo de proceso, claro, pero entre líneas se notaba el desorden. Su compañero de oficina, ese con el que estaba explorando otras frecuencias, desapareció con una rapidez admirable en cuanto se enteró de que Elena ya no tenía un departamento cómodo donde jugar a la revolución afectiva después del trabajo. Esa parte, admito, me dio una satisfacción bastante terrenal. No porque yo hubiera planeado una venganza maestra, sino porque el derrumbe fue exactamente del tipo que ella misma fabricó. Había querido forzar una relación abierta no para vivir una verdad más honesta, sino para encubrir una infidelidad mientras conservaba la estabilidad que le resultaba útil. Cuando esa estabilidad desapareció, su gran historia de liberación quedó reducida a lo que era desde el principio, oportunismo con palabras lindas. El amante no se quedó a construirle un nuevo mundo de autenticidad compartida. Parece que las almas afines vibran menos cuando toca dividir cuentas, buscar alquiler y dejar de comportarse como visita en una vida financiada por otro. En los días siguientes, su imagen pública también empezó a hacer agua. Varias personas de nuestro entorno, que antes veían solo la versión elegante de Elena, comenzaron a notar contradicciones que ya eran imposibles de maquillar. Ella subía historias sobre soledad empoderada y renacer femenino, pero al mismo tiempo le escribía a conocidos para preguntar por habitaciones, favores y opciones temporales. Su narrativa seguía siendo heroica, aunque el escenario ya no cooperaba. Porque una cosa es declamar libertad desde una cama ajena y otra bastante distinta es volver a vivir en el sofá de tu madre mientras publicas frases sobre abundancia emocional con un filtro dorado encima. La comedia, al final, nunca estuvo en que la vida la castigara con un rayo místico. Estuvo en verla tropezar exactamente con la realidad material que fingía despreciar. Yo no respondí más correos. Ni el del perdón, ni el del karma, ni el de la supuesta conversación madura que merecíamos tener por respeto a nuestra historia. A esa altura entendí algo que me habría ahorrado muchos dolores si lo aprendía antes: no toda explicación merece una réplica, y no todo cierre necesita diálogo. A veces la respuesta más sana es dejar que la otra persona se escuche sola hasta que su discurso se vacíe de oxígeno. Elena había vivido meses usando la filosofía como escudo, como espada y como llave maestra. Yo ya no tenía ninguna obligación de seguir participando en ese idioma manipulado donde engañar era expandirse y pagar alquiler parecía una agresión estructural. Lo más importante es cómo quedé yo, porque durante mucho tiempo pensé que salir de ahí me iba a dejar hecho polvo o, peor, lleno de desconfianza amarga. Y sí, salí herido y bastante más cínico que antes, pero también mucho más despierto. Aprendí que ser paciente no sirve de nada si esa paciencia se vuelve alfombra. Aprendí que escuchar no significa cederle a alguien el derecho de redefinir tus límites como si fueran defectos. Y, sobre todo, aprendí a detectar esa mezcla peligrosa entre discurso elevado y conducta miserable, esa gente que habla como si estuviera sanando el mundo mientras te vacía el respeto cucharada por cucharada. Hoy mi vida es más chica en metros cuadrados, pero mucho más amplia en tranquilidad. Ya no vivo con una mujer que necesitaba convertir cada mentira en tesis para no sentirse una simple infiel con delirios de superioridad moral. Elena, según lo último que supe, sigue publicando reflexiones sobre el desapego, aunque ahora lo hace desde el sofá de su madre y con una intensidad casi religiosa cada vez que menciona soltar para recibir. Supongo que finalmente consiguió lo que quería, una vida libre de mi monogamia, de mi rigidez y de mi aburridísimo aporte al alquiler.
Qué pena que la libertad le haya salido tan cara cuando por fin le tocó pagarla ella sola.